interior de las células musculares y por lo tanto tenga una conversión mayor, una ganancia de peso magro mayor. Entonces, obviamente, esto bajo condiciones de aumento agudo de la temperatura, porque ya en fase crónica el animal entra en estrés y nuevamente disminuye reproducción por un lado y disminuye también la ganancia en peso, por atender el factor estresante. Mayor periodo de crecimiento. Obviamente, si hay una temperatura aumentada, pero que es tolerable por el animal, vamos a tener que el periodo de crecimiento, el periodo de conversión o de llevar aminoácidos y otros nutrientes al interior de las células musculares, se amplía ese periodo y por lo tanto el animal va a crecer más. Ampliación del rango de distribución geográfica y colonización. Aquí tendríamos que mirar sobre todo en un gradiente de altitud. En un gradiente de altitud podemos encontrar un animal que está en la costa, un animal costeño. Es decir, que si es un perro, ladra en costeño. Y un animal que ladra en tolimense, no sé, o canta en bullo, alguna cosa de esa, que está en la zona media de la cordillera, y un animal que está en la zona más alta, digamos, Bogotá. Si hay unos disturbios ambientales que afectan el componente térmico del clima, vamos a tener que el animal de la costa tenderá a venirse para Ibagué. Por eso yo vivo acá, no otra cosa. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Entonces, y el animal de Ibagué va a tender a colonizar otras zonas donde pueda mantener las condiciones del rango de temperatura óptimo, es decir, donde su desempeño es mayor. De hecho, ¿alguien conoció a Ibagué hace 20 o 30 años atrás? Ahora nadie, porque dice, no, la edad y todo eso. Nada. ¿Cómo era? Yo recuerdo de cuando yo era pequeño, ¿no? Lo que hablan, lo que dicen que va a ser en promedio 5 grados, yo creo que va a ser mucho mayor. Porque si hace 30 años, yo recuerdo que cuando yo iba a la escuela, me tenía que dar un abrigo, tenía que ir abrigado, y a las 4 y media de la tarde teníamos que estar abrigados porque hacía frío. Ya no existe eso. Y eso es un periodo de 30 a 40 años, ¿qué sucede? Ha subido la temperatura demasiado, y los científicos algunos dicen que 5 grados, entonces es mucho más alto que 5 grados. Por supuesto. También hay que entender que hay un incremento diferencial de la temperatura. En algunas zonas, particularmente en las zonas de montaña, va a ser mayor. En otras zonas no va a ser tan pronunciado, pero lo que se saca generalmente es un promedio. Y en ese promedio, obviamente, hay menos estrés. Con ese promedio están confundiendo la humanidad. Porque va a haber lugares, va a haber lugares locales, sitios locales donde va a haber catástrofes totalmente, va a haber problemas graves, inmensos. Y nosotros nos estamos confundiendo que es promedio y con eso están tapando todo. Claro. Sí, siempre hay que hacer la salvedad, ¿no? Que si bien se da un promedio, hay extremos. Entonces siempre hay una variación. Y de hecho, cuando se hacen los estudios en fisiología térmica o en ecofisiología, se deben dar a conocer esos extremos, porque hay especies que pueden sobrevivir o pueden extinguirse en esos extremos. Bueno, uso de nuevas zonas de vida por la disminución de la cubierta de hielo, y esto lo vamos a ver aquí. ¿Qué tenemos aquí? Retroceso de los glaciares. Si bien aquí estamos hablando de la Cordillera Blanca en Perú, es aplicable al caso nuestro en Colombia. Entonces tenemos el casquete de hielo en 1948, no sé si fue después de la muerte de Gaitán, que empezó a retroceder, y vemos acá en el año 81 donde se ubica el casquete de hielo. Y hoy, obviamente, si aplicamos esto a algunos glaciares nuestros, ya no hay acá casquete de hielo. Y cada vez más se nota la evidencia
de que hay retroceso. Y el periodo de vida de nuestros glaciares ya dijimos que es aproximadamente de 30 o 50 años, siendo optimistas. Entonces yo creo que antes de ese tiempo trataré de subir al nevado para conocerlo, ¿no? Así me congele. Bueno, aquí les voy a presentar, me disculpa que están las diapositivas en inglés, pero me imagino que todos manejan algún grado de inglés, ¿no? Entonces, miren, lo que les voy a mostrar básicamente, todos quedaron gringos. Miren, lo que les voy a mostrar básicamente, ya están hablando en inglés, ¿sí? Lo que les voy a mostrar básicamente es la sensibilidad térmica y la temperatura crítica máxima para el desarrollo ontogénico de este pez, Prochilodus lineatus, que yo le llamo el primo del bocachico. ¿Por qué? Porque el nuestro es Prochilodus macalenetus. Este es el bocachico brasilero. Hay un bocachico argentino, que es Prochilodus argentus, y el nuestro, ¿no? Y hoy día se están haciendo algunas investigaciones en biología molecular para determinar si se trata de la misma especie separadas por barreras geográficas, sea ríos o cordilleras. Y hay una investigadora argentina, que tuve la oportunidad de conocerla, en Brasil, que está haciendo ese estudio. Y muy probablemente vamos a encontrar que estén relacionadas estas especies. Pero bueno, ahora particularmente vamos a centrarnos en esto. Entonces, la sensibilidad térmica es qué tanto se refiere a qué tanto puede ser afectado un animal frente al incremento o la disminución de la temperatura. Y esa sensibilidad térmica se mide básicamente a través de un coeficiente térmico que es el Q10, que ya está generalizado y que es aceptado por la Unión Internacional de Ciencias Fisiológicas, que está muy interesada en el tema de la termobiología. De hecho, ya hay revistas internacionales dedicadas únicamente a la publicación del efecto del factor térmico sobre los organismos, sean plantas o animales, bacterias, etc. Y pueden consultar la revista de biología térmica, el Journal of Thermal Biology, puede ser consultada y hay muchos artículos publicados en esa revista, artículos de la región tropical. Entonces, una cosa importante que hay que decir es que el conocimiento de la fisiología térmica, es decir, cómo impacta el factor térmico, la maquinaria metabólica de un animal, es importante, especialmente frente a variaciones del cambio climático global. Y obviamente en este estudio abordamos precisamente ese estudio de termofisiología para examinar la sensibilidad térmica y la tolerancia térmica de embriones y larvas de la especie de este primo del bocachico. Entonces se usaron 1500 embriones y fueron sometidos a diferentes temperaturas, aquí están, y un pH de 7 y un fotoperiodo natural, es decir, de 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. ¿Cuál es el fotoperiodo nuestro y por qué es importante el fotoperiodo? ¿Cuántas horas duermen ustedes? A veces pasan de largo. ¿O no? ¿Ah? 8 horas de oscuridad, 6 horas. No hay más. Primero se ve la novela, después hablar y después, bueno, otras cosas que mejor no mencionamos y finalmente vamos a dormir. Ojo, el fotoperiodo es una de las cosas que más impacta a los organismos y especialmente a nosotros. Incluso se ha dicho que el estrés y la falta de sueño son una de las causas de proliferación celular descontrolada, cáncer. Ojo, ¿por qué? Yo siempre le digo a mis estudiantes en las clases, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, lo de siempre, ¿no?
hace bien. ¿Pero por qué? Cuando dormimos se produce una hormona que anteriormente o hace unos 40, 50 años se consideraba que no tenía importancia. Y es la secreción de la glándula pineal y produce melatonina. Y la melatonina se produce en la fase oscura nuestra. Y hoy se ha establecido que la melatonina tiene impacto en la reproducción, impacto en el metabolismo de proteína, impacto en el proceso de división celular, a todo nivel tiene impacto la melatonina. Entonces, una persona que no duerma bien, muy seguramente su sistema reproductivo o su comportamiento reproductivo se va a ver afectado. ¿O no? O quien trasnochado se le da por reproducir. Claro, efectivamente hay un desgaste mayor para poder regar sus genes. Bueno, entonces, importante esto, ¿no? Importante también el pH y las temperaturas. Y aquí tenemos un coeficiente que les mencionaba, el Q10, que es un coeficiente que permite relacionar el desempeño de una función fisiológica frente a la aparición estática y que se puede usar corrientemente. Entonces, para contextualizar más aún este hecho, aquí tenemos la vulnerabilidad de las economías a las repercusiones del cambio climático, particularmente en pesquerías. Ojo, es otro término diferente de agricultura, diferente de piscicultura, que es el extractivismo, o lo que se puede extraer del medio natural, lo que hacen nuestros pescadores. Entonces miren nuevamente dónde tenemos a nuestro país, en una vulnerabilidad alta frente al cambio climático. Y obviamente esto no es gratis. Esto va a impactar la capacidad productiva de nuestros sistemas naturales y también la capacidad productiva de nuestros sistemas controlados técnicamente. Entonces, para tener en cuenta, y obviamente aquí nuevamente tenemos algunos países de la zona pacífica que son impactados especialmente por el fenómeno del Niño. Bueno, entonces los datos que les voy a mostrar se hicieron acá en el sudeste de Brasil, particularmente en el estado de Minas Gerais, en una estación conocida, una estación hidroeléctrica, conocida como Ituchinga. Y aquí cabe resaltar el efecto o el impacto que tienen algunas construcciones civiles como las hidroeléctricas sobre la parte reproductiva de los peces, especialmente los peces migradores como el bocachico, como los silúridos, bagres, y obviamente vamos a tener una disminución también asociada a las pesquerías. Estos son embriones del pez que fueron sometidos al tratamiento específico. Y aquí tenemos la medición de la sensibilidad térmica de estos embriones y también de las larvas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Los estadios de desarrollo. Y también hay que aclarar que una cosa es desarrollo y otra cosa es crecimiento, aunque estén asociadas. ¿Cuál es la diferencia? El crecimiento se refiere a la ganancia en peso y talla del animal, y el crecimiento se refiere a las diferentes etapas o estadios de desarrollo. El desarrollo, perdón. Que si están poniendo infecciones. Bueno, entonces, esa es la gran diferencia entre uno y otro, aunque están relacionados. Un animal que gana mayor peso y talla puede alcanzar ciertas etapas en un periodo más corto. Entonces, aquí tenemos la sensibilidad térmica. Hay que aclarar que la sensibilidad térmica, entre mayor el registro, mayor va a ser esa sensibilidad. Entonces tenemos acá en los estadios iniciales de gástrula, segmentación, larva, que son los diferentes estadios por los cuales pasa el embrión del pez. Entonces tenemos acá una sensibilidad entre 26 y 28 relativamente alta, ¿no? Entonces, obviamente, en esta temperatura, en ese rango de temperaturas, si hay un incremento térmico adicional, vamos a tener una mortalidad cercana al 90 o 100% de los embriones.
Y obviamente eso puede suceder en el medio natural. Si hay un incremento en el medio natural de la temperatura del agua por encima de 28 grados, vamos a tener mortalidad de peces muy grande. Y asociado a esto está el oxígeno disuelto en el agua, que puede disminuir por el efecto mismo de la temperatura, y por lo tanto vamos a encontrar casos catastróficos como en algunos reportes que se hacen de la Ciénaga Grande de Santa Marta o de otros humedales donde hay una mortalidad de peces muy alta y lo reportan en las noticias y demás. Entonces, acá en el estado de larva vemos cómo esa sensibilidad disminuye. Obviamente, a medida que crece el individuo vamos a tener mayor capacidad de respuesta o menor impacto de los cambios ambientales. Sin embargo, todavía aquí en la fase de larva es muy sensible. Y tenemos una larva, pero en mayor desarrollo también va a disminuir esa sensibilidad. Entonces, el rango de temperatura óptimo de estos animales en ese estadio de embriones y larvas está entre 26 y 28 grados. Y la temperatura crítica máxima está en 30 grados. Es decir, bueno, pero primero hay que definir qué es temperatura crítica. La temperatura crítica, sea máxima o mínima, es la temperatura ambiental más allá de la cual falla la función fisiológica que estemos viviendo, en este caso el crecimiento y el desarrollo. Entonces, en este caso la temperatura crítica máxima obviamente le genera al animal una condición de estrés, y la condición de estrés puede llevar a la disminución de la ganancia en peso y talla del animal. Entonces, obviamente esto es para el desarrollo y la sobrevivencia en los dos estadios de embrión y larva, y por encima de ese registro vamos a encontrar una mortalidad, como les dije, cercana al 90 o 100%. Es de notar que estas temperaturas críticas pueden ser soportadas por el animal bajo condiciones agudas, es decir, periodos cortos de tiempo. Bajo condiciones crónicas, muy seguramente vamos a encontrar que la maquinaria metabólica del animal no va a dar una respuesta adecuada. Entonces, el incremento del QDS en el estado de larva refleja un grado mayor de adaptación fisiológica, es decir, que está más especializada la larva que el embrión para dar una respuesta frente a esos cambios ambientales. Puede hacer unos ajustes mayores. Por lo tanto, estos datos pueden ser útiles para el manejo de embriones y larvas de esta especie, que también le llaman curimba, en cautividad o en condiciones de confinamiento en manejo de ecosistemas naturales. Entonces, aquí les voy a mostrar simplemente unas fotos de los diferentes estadios. Aquí está desde gástrula, aquí tenemos el polo animal, acá tenemos el polo vegetal, que básicamente es vitelo, y a partir de ahí se van dando unos movimientos de este polo animal para generar los diferentes órganos del animal. Obviamente aquí es más vulnerable este animal. Aquí van creciendo o están en diferentes estadios también de gástrula. Acá a las 7 horas vemos cómo el polo animal va envolviendo casi totalmente o envuelve totalmente al vitelo, que es la sustancia, la yema que alimenta al embrión. Acá ya tenemos el inicio de la formación de la organogénesis y la segmentación. Obviamente el animal va formándose. Y finalmente tenemos la eclosión de la larva, que es más resistente a los cambios ambientales. Entonces aquí tenemos, ese fue el caso de los peces, y ahora vamos a ver cómo impacta la temperatura o los cambios ambientales a otras especies como los anuros, los anfibios andinos, en cuanto a su termobiología y la adaptación que se puede hacer frente al cambio climático. Es de anotar que los estudios en laboratorio, de acuerdo con la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, pueden ser extrapolados a condiciones naturales. De ahí la importancia de la realización de estudios a nivel experimental en laboratorio para poder predecir el efecto que tendrían algunos cambios ambientales, caso temperatura, pH u otras, como la introducción de especies en las especies nativas. ¿Lo conocen? Es
Tristimantis uranobates, es una especie de rana que se encuentra aquí arriba en el silencio, con las cuales se hicieron los experimentos, particularmente determinando cuál es el efecto de la temperatura sobre la locomoción de estos animales. Pero ustedes dirán, igual que dijo mi familia, ¿no? ¿Pero esto para qué sirve? ¿Para qué determinar si el efecto de la temperatura va a permitirle o no sobrevivir a una especie? Y ya lo dijimos y lo discutimos al inicio de la charla, y veíamos que tiene un impacto sobre la salud, sobre la agricultura y sobre otros aspectos. ¿Lo conocen? Este es, el anterior era uranobates, este es Aeneatus y lo podemos encontrar en algunas zonas de acá de Ibagué y particularmente en el Jardín Botánico de la Universidad. ¿Lo conocen? Tiene unos ojos saltones. A muchas personas o algunas personas que tienen los ojos saltones me dicen que tienen los ojos como sapo en tomatera, ¿no? Entonces, aquí podríamos aplicarlo para el caso de este anfibio. Y ojo, una particularidad de esta rana es que no es una especie foránea, es una especie nativa, es una especie foránea, traída de las Antillas. Le decía al grupo anterior que hay una curiosidad con este animal, y es que llegó a Barranquilla, al puerto de Barranquilla y a otros puertos de la costa a través de las embarcaciones que venían o que pasaron por las Antillas y colonizaron los jardines de las casas de estratos 5 y 6 de Barranquilla. Por eso le dicen que es una especie elitista, pero obviamente se debe al estado de conservación de los jardines de esa zona. Son jardines más húmedos, son jardines con mayor capa vegetal en comparación con los jardines, bueno, si hay en el sur, ¿no? Que muchas veces no existen. Por lo tanto, la rana no se va a ir para un sitio seco, ¿no? Caluroso además. Entonces, la temperatura es relevante en los rangos geográficos de las montañas tropicales por las fluctuaciones que se pueden presentar en esa zona. Y obviamente pueden darse respuestas diferenciales ante estos cambios, y estos cambios pueden ser determinados al nivel del individuo o a nivel de poblaciones o a nivel de especies, si se quiere. Entonces, aquí vemos que se introduce otro término, bueno, ya lo habíamos definido al principio, que es la plasticidad fenotípica, y ya sabemos lo que es. Hay otros conceptos como la sensibilidad térmica, que también sabemos lo que es, y el rango de temperatura óptimo, que también lo definimos, las temperaturas críticas también, y la aclimatación térmica. ¿Qué es la aclimatación térmica? La aclimatación térmica es un proceso adaptativo en el cual el animal hace los ajustes de su maquinaria metabólica para dar respuesta a los cambios ambientales. Obviamente, este periodo de aclimatación térmica, por ser adaptativo, se da en el periodo de vida del individuo, diferente al proceso de evolución, que están relacionados, pero son diferentes, especialmente en la escala temporal. Bueno, en el caso del periodo de tiempo evolutivo, estamos hablando de tiempos geológicos, es decir, de cientos o millones de años. Un caso particular de la evolución, para seguir con los peces. Hay peces que su ancestro era un pez con branquias y además tenía unas escamas en forma de placas, y de hecho algunos de esos existen aún. A lo largo de la evolución, la disminución de la del oxígeno disuelto en el agua por efecto del aumento de la temperatura hizo que se fueran desarrollando unas estructuras anexas en estos animales, y hubo la formación de pulmones, y de hecho hay peces pulmonados. Entonces, si bien el ambiente en un momento dado puede generar procesos adaptativos durante el periodo de vida del individuo, a nivel de especie y de poblaciones, en un periodo mucho mayor de tiempo, puede generar la aparición de algunas estructuras que llevan
al proceso evolutivo. Caso de los peces pulmonares, o caso de los peces que pueden migrar de una zona marina a una zona dulceacuícola, caso de los salmones, o en el caso también de las anguilas que van del río a desovar al mar. Obviamente debe haber una manifestación evolutiva para poder hacer frente a los cambios osmóticos de los medios, porque la osmolaridad del agua en el mar es mucho mayor que la osmolaridad del cuerpo de los animales. Y por lo tanto debe haber un proceso inicial de adaptación, pero durante el periodo de vida del individuo. Posteriormente, si se mantiene la presión ambiental específica, podemos llegar a periodos evolutivos y tiene que ver con el pool genético del animal. Yo hablaba de bocachico, que hay una relación entre el bocachico colombiano y brasileño. Yo sí. Creo que son familia, biológicamente. Porque si usted toma el Tetivis o no el Tetivis en la biología, cuando se separaron los continentes, hacía parte y era parte de lo que hoy soy el Mediterráneo. Y eso entraba por todo el centro, casi todo por todo el centro de Sudamérica. Entonces, si están localizados sobre esa área, son familiares, biológicamente. No, de hecho, pertenecen a la misma familia y al mismo orden. Lo único que cambian es la especie. Posidodus argentus, Posidodus magnaminea, Posidodus lineatus. Lo que se está buscando es tratar de cruzarlos para ver si se producen o no híbridos. Obviamente, si hay hibridación, estamos hablando de especies diferentes. Pero el proceso de especiación en un momento dado puede ser determinado por barreras geográficas o por la extensión que puede tener en un momento dado el ecosistema. Si la extensión es muy grande, las especies o el grupo de individuos que está en el centro se pueden reproducir o están reproduciendo constantemente, pero los individuos de los bordes pueden entrar en contacto o exhibir comportamientos o cambiar el comportamiento reproductivo, y esa es la primera barrera para el proceso reproductivo. Es como tratar de reproducir así de buenas a primera a un musulmán con una latina, o a una musulmana con un latino. El latino quiere ir directo a lo que va. La musulmana primero te dice, tienes que convertirte al Islam, después no me puedes tocar la mano en la calle ni en la casa, y finalmente, si accedo a casarme contigo, puedes tomarme la mano. Entonces es más o menos el cambio comportamental que se exhibe en esas poblaciones grandes. Entonces, otro aspecto importante para estudiar, si la conocen, ¿no? Es una de las ranas más venenosas que puede haber, cumino. Entonces, hay que estudiar también en términos técnicos y en términos de las barreras geográficas la hipótesis de Janssen. Fue formulada por allá en la década del 60 y plantea que las montañas tropicales representan una barrera térmica para la distribución de las especies, y de hecho lo es. Especies que tienen su rango de temperatura óptimo en zonas bajas, cuando intentan subir en un gradiente altitudinal, encuentran una barrera fisiológica y una barrera térmica y una barrera de presión atmosférica. Si hablamos de barreras, en ese caso, y hablamos de temperaturas extremas, hablamos de anfibios y de peces, pero cuando hablamos de bacterias, por ejemplo, en la época geológicas anteriores, las bacterias gobernaban el mundo, gobernaban el planeta Tierra, y se extendían de una forma muy natural. Debido a los cambios, hoy no es así. ¿Qué pasaría en un cambio climático extremo si esas bacterias volvieran a evolucionar, sobre todo aquellas que son dañinas, darían problemas gravísimos por la salud, sobre todo a nivel mundial? ¿Qué es lo que se espera que pueda suceder? Sí, de hecho, pues en el caso de las bacterias y el uso de los antibióticos especialmente, está haciendo que haya resistencia se manifiesten algunos genes que le confieren esa resistencia a las bacterias y por lo tanto puedan hacerse más o menos vulnerables al efecto de los antibióticos. En el caso de las bacterias